Coge tu última analítica o piensa en ella si la tienes guardada en un cajón o en una foto o en el móvil y no la has vuelto a mirar desde hace tiempo, y busca en esa línea que tiene un asterisco o una flecha o el número está en rojo. Ese es el instante en el que tú recorres tu analítica con la vista y de repente algo salta, algo se te cae dentro, incluso antes de haber leído qué era exactamente lo que decía esa línea en particular. A mí me ha pasado, y lo primero que haces cuando te pasa esto no es preguntar, es preocuparte, porque das por hecho que ese color rojo o esa flecha o ese asterisco significa que hay algo que va mal en ti. Pero espera un momento. Antes de preocuparte, hazte esta pregunta que seguramente nunca te habías planteado. ¿Quién puso esa información ahí? ¿Quién decidió exactamente que por encima de ese número tú estás fuera de lo normal? Y te voy a dar un dato ahora mismo y quiero que te lo lleves contigo durante todo este vídeo porque es el dato que sostiene todo lo que viene después y es un dato que quizá te sorprenda. Si tu analítica tiene 20 campos, la probabilidad de que al menos uno de ellos salga marcado, estando tú completamente sano, es de casi 2 de cada 3. Y eso era así antes incluso de que te sacaran la sangre. Y aquí vamos a detenernos por un segundo. Tú piensa esto que te acabo de decir. Casi 2 de cada 3. Y no por algo que te pase a ti, sino simplemente por cómo está construida la propia herramienta. Más adelante en el vídeo te lo voy a demostrar. Pero si el vídeo terminara aquí, te quedarías con una sensación incómoda, algo así como, entonces no puedo fiarme de mi analítica, y eso tampoco sería verdad. Es más, existe una forma de leer tu analítica que sí que te habla a ti, no a 100 desconocidos con los que te comparan sin que tú lo hayas pedido, a ti. Y este es un concepto que tiene nombre, que se usa en medicina de laboratorio desde hace 50 años y que con toda probabilidad ningún médico te ha explicado nunca en una consulta, de esas consultas de 10 minutos que son últimamente las habituales, porque para explicarlo bien hacen falta más de 10 minutos y hoy yo te lo voy a explicar. Así es que vamos a hacer dos cosas. Primero, vas a entender de dónde sale esa línea marcada con un asterisco o en rojo. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está donde está? ¿Y por qué la palabra normal desapareció del vocabulario oficial de los laboratorios hace décadas, mientras que en tu cabeza sigue activa? Y después, algo que no te he contado hasta ahora en esta serie, vas a aprender a distinguir cuándo ese rango sí que te sirve a ti y cuándo lo que de verdad importa no es dónde caes en la fila de la población, sino otra cosa completamente distinta. Tú comparado contigo mismo. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto, que seguro que te toca de cerca, el LDL, el normalmente llamado colesterol malo, aunque ya sabes que esa denominación colesterol malo no es la mejor. Pero también sabes que esa cifra es la que, si has tenido colesterol alto en alguna ocasión, has mirado con más preocupación que ninguna otra. Pues resulta que es precisamente uno de los casos donde compararte con la población te da mucha menos información de la que crees. Si te quedas conmigo, te explicaré por qué y tendrás una nueva información para conocer mejor los resultados de tus analíticas. En el vídeo anterior te expliqué de dónde sale el número que aparece en tu analítica. Hoy veremos de dónde sale la línea con la que se juzga ese número. Y por primera vez en esta serie también voy a mostrarte cómo se juzga bien. Tú imagina que alguien te encarga una tarea. Definir
cuál es el valor normal de una sustancia en la sangre, por ejemplo, el colesterol. Y ahora párate un segundo y piénsalo tú también. ¿Cómo lo harías? Porque la respuesta que se te acaba de ocurrir es casi seguro la misma que se le ocurriría a cualquiera, y es también más o menos la que se hace en la vida real. Tú coges un grupo de personas sanas, un mínimo de unas 100, les haces el análisis y miras cómo se reparten los resultados. Y casi siempre pasa lo mismo. Los resultados se agrupan formando una especie de campana, muchos en el centro y pocos en los extremos. Y ahora viene la decisión de verdad, la que es probable que nadie te haya contado nunca. ¿Dónde pones la línea? Pues verás, la línea se pone dejando dentro al 95% de esas personas sanas, es decir, entre el percentil 2,5 y el 97,5, o dicho de otra forma, la media más menos 2 desviaciones estándar. Y así lo establece la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, que es la organización que fija cómo se construyen estos intervalos en todo el mundo. Y aquí está el golpe, porque fíjate lo que acaba de pasar. Al 5% de esas personas sanas las acabas de dejar fuera. Y no porque estén enfermas, sino porque tenías que poner la línea en algún sitio. 1 de cada 20. Y esto es por diseño, antes de que nadie se hiciera un análisis. Y ahora piénsalo como una talla de ropa. La talla mediana está pensada para que le sirva a la mayoría de la gente. Y a los que están en los extremos, esa talla no les vale. Esto no significa que su cuerpo esté mal. Significa que la talla se hizo mirando a la mayoría. Y alguien en algún sitio simplemente se queda fuera de esa talla, aunque su cuerpo funcione perfectamente. Y aquí tengo que darte un matiz, porque este canal no funciona sin matices. En realidad es que no hay otra forma de hacerlo. Si quieres tener una referencia con la que comparar un resultado, tienes que trazar necesariamente una línea en algún sitio, y cualquier línea, la pongas donde la pongas, va a dejar gente fuera. El problema no es que exista la línea, el problema es lo que viene ahora. Y con esto llegamos al momento central de este primer tramo del vídeo. Si 1 de cada 20 resultados de una persona sana cae fuera del rango, ¿qué pasa cuando en una analítica no hay solo una línea? ¿Qué pasa cuando hay 20 líneas? Vamos a calcularlo juntos, despacio. Con una sola línea, la probabilidad de que salga marcada estando tú sano es del 5%. Con 2 líneas ya es casi el 10%. Con 5 líneas es casi el 23%. Y con 20 líneas la probabilidad de que al menos una salga marcada se acerca al 64%. Y ahora viene el dato que hace esto personal. Tú cuenta las líneas de tu propia analítica. Seguramente no son 20, suelen ser 30, 40 o a veces incluso más. Así es que quédate con esto. 2 de cada 3 personas completamente sanas van a salir de un análisis de rutina con algo marcado en rojo. Y eso ya estaba decidido antes de que les pincharan el brazo, antes de que supieran nada de su cuerpo. Pero aquí también tengo que hacerte una precisión, porque este cálculo es un ejercicio matemático, no es una medida clínica exacta, y descansa sobre 2 supuestos que casi nunca se cumplen del todo en una analítica real. El primero es que las 20 líneas son independientes entre sí, y muchas en la realidad es que no lo son, porque unos valores están relacionados con otros. El CHCM, por ejemplo, se calcula dividiendo la hemoglobina entre el hematocrito, y a su vez es otro número calculado. Si uno se mueve, el otro se mueve con él. Y lo que quiere decir esto es que no son 2 oportunidades distintas de fallar, son casi la misma oportunidad, simplemente contada 2 veces. El segundo es que todas las líneas tienen las mismas probabilidades de salir marcadas, un 5%. Y tampoco es así.
Verás, Desbiens y su equipo lo documentaron en 1990 en el Journal of Laboratory and Clinical Medicine. Ellos descubrieron que la probabilidad real varía muchísimo de una sustancia a otra de las que estás midiendo. El colesterol, por ejemplo, puede salir marcado hasta en un 55% de las veces, es decir, muy por encima del 5% que hemos usado aquí para simplificar. Así es que el 64% no es tampoco la cifra exacta de tu próxima analítica. Es solamente la demostración de un principio. Cuantas más líneas tiene una analítica, más numerosas son las oportunidades de que salga algo marcado sin que a ti te pase nada. Y ese principio es real, aunque la cifra concreta varíe según la sustancia que te estén midiendo. Y hay algo más que quiero que sepas, porque al final humaniza todo esto. Por eso muchas veces tu médico mira un valor ligeramente fuera de rango y no le da la mayor importancia, y no es porque no te esté prestando atención, es que él sabe esto que te acabo de explicar. El problema, ¿cuál es? El problema es que a ti nunca te lo explicaron. Y por eso ese número en rojo te genera una alarma que muchas veces no tiene ningún fundamento real. Por lo tanto, creo que ha quedado claro que para construir un rango de normalidad hace falta medir a personas sanas. Y aquí aparece un nuevo problema que parece una tontería, pero que no lo es. ¿Cómo defines una persona sana? Piénsalo conmigo, porque aquí se cierra un círculo curioso. Si coges a personas sin síntomas evidentes, no puedes descartar que alguna de ellas tenga algo que todavía no ha dado la cara, algo que está ahí, pero que no se ve todavía. Y si en cambio coges solo a personas que ya tienen la bioquímica perfecta, entonces estás razonando en círculo, porque estás definiendo lo normal a partir de gente que ya has elegido de antemano por considerarla normal. La medicina de laboratorio se dio cuenta de este problema y tomó una decisión que casi nadie conoce. Abandonó el término rango normal. Ya no se utiliza. Hoy, en la documentación técnica, lo que se dice es intervalo de referencia. Y este cambio de palabra no fue algo cosmético. Tú fíjate en la diferencia. Normal implica que fuera de ahí está lo anormal. Y referencia solo dice que ese es el sitio con el que comparas un resultado, nada más. Y este es, además, el término que usan de forma sistemática tanto el manual Merck como la propia Federación Internacional de Química Clínica. Es exactamente lo mismo que ya vimos con las palabras bueno y malo en otro vídeo anterior en la serie del colesterol, cuando te hablaba de por qué no hay un colesterol bueno y otro malo, sino un único colesterol. Son palabras que arrastran un juicio que, sin embargo, el dato en realidad no contiene. Solo que aquí hay una diferencia importante, y esta vez a favor de la medicina de laboratorio. Resulta que la profesión sí corrigió la palabra. Lo que todavía no ha conseguido es que ese cambio llegue a la consulta, ni a la analítica que te entregan, ni sobre todo a tu cabeza. Tú sigues pensando en algo normal o no normal. Y ahora voy a parar por un momento aquí porque te acabo de explicar dos conceptos seguidos y los dos son importantes. El primero, ese número en rojo no significa por sí solo que algo vaya mal en ti. El rango se construye dejando fuera a propósito a una parte de la gente sana. Esto es una talla estándar, pero no es tu talla. Y cuantas más líneas tiene tu analítica por un puro cálculo estadístico, más veces te toca a ti quedarte fuera de esa talla sin que tu cuerpo tenga ninguna culpa. El segundo concepto, esa línea ni siquiera se llama ya lo normal, se llama intervalo de referencia. Y la diferencia no es un tecnicismo, es la diferencia entre una frontera, sano a un lado y enfermo al otro, y una simple vara de medir con la que se está comparando tu resultado.
normal te juzga y referencia solo te sitúa. Con estos dos conceptos ya en tu cabeza, ahora viene una idea. Y esta es la que más te va a sorprender, porque hasta ahora hemos hablado como si esa vara de medir fuera siempre la misma, pero resulta que en realidad no lo es. Hasta ahora te he hablado de dónde se pone la línea, y ahora vamos a ver algo que descoloca todavía más. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Verás, te repites un análisis en otro centro, en otro laboratorio, y un valor que antes te salía normal, ahora de repente te sale ligeramente distinto. Y tú, sin embargo, no has cambiado nada. Ni tu alimentación, ni tu ejercicio, ni tu vida. Solo ha cambiado el sitio donde te sacaron la sangre. Pues aquí está la explicación. Y es más simple y más inquietante de lo que parece. Verás, esa línea con la que comparan tu resultado no está siempre en el mismo sitio. Cambia según el aparato que use el laboratorio y cambia incluso según el país donde te la calculen. Y te lo voy a demostrar con dos casos concretos. El primer caso, el aparato con el que se analiza tu sangre. Existe un parámetro que se llama anion gap. Se calcula a partir de tus electrolitos. Paulson y su equipo lo comprobaron en 1998 en la revista American Journal of Clinical Pathology, y allí reunieron datos de personas sanas de 27 laboratorios clínicos distintos y compararon 8 analizadores diferentes. ¿Y sabes lo que encontraron? Que la media de ese valor iba de 5,9 a 12, dependiendo del aparato usado. Es decir, la misma sangre, analizada en aparatos distintos, obtenía resultados distintos. Y los propios investigadores llegaron a una conclusión muy clara. Cada laboratorio debe determinar su propio intervalo. Y un médico no puede asumir sin más que el rango que aparece en los libros de texto es el apropiado para su paciente. Pero claro, eso con toda seguridad te deja a ti con una pregunta. ¿Sabe tu médico si el intervalo que se está usando en tu caso es el de tu propio laboratorio o uno genérico de manual? Y es una pregunta razonable. La buena noticia es que la respuesta ahora la tienes tú mismo delante de tus ojos cada vez que te entregan tus resultados. Al lado de cada línea, el laboratorio imprime su propio intervalo de referencia. Es decir, no hace falta que lo adivines, solo es importante que te fijes en él. Y el segundo caso es el país donde te haces el análisis. La ecuación con la que se calcula, por ejemplo, tu función renal, es decir, ese filtrado glomerular del que ya te hablé en el vídeo anterior, es decir, la cifra con la que se diagnostica después si tus riñones están fallando y con la que se decide en qué estadio de gravedad estás, existe en varias versiones. Y esas diferentes versiones no dan el mismo resultado. El organismo británico que marca las pautas clínicas en el Reino Unido, el NICE, recomienda directamente no usar la versión más reciente de esa ecuación, la del año 2021, porque no está validada en la población del Reino Unido. Y mientras tanto, en Estados Unidos, esa misma versión de 2021 es la que se recomienda usar. Y aquí detengámonos un momento de nuevo. Reflexiona sobre lo que te acabo de decir. Una misma persona, con la misma creatinina en sangre, obtendrá una cifra distinta en su resultado según el país donde se la calculen. Esto es lo que te estaba diciendo. Un rango que aparece en tu analítica no es una constante universal que esté grabada en piedra, depende del rango que utilice tu laboratorio con su aparato concreto y con la población que se usó para calibrarlo. No hace falta que cruces el Atlántico para que esto te afecte a ti. El mismo principio aplica entre dos laboratorios de tu propia ciudad. Cada uno puede tener su aparato, su calibración y su población de referencia. Y ahora, de nuevo, tengo que pararme un momento aquí a poner un contrapeso, uno que es además obligatorio, porque
Si te quedas solo con lo que has escuchado hasta ahora, podrías sacar una conclusión que sería equivocada, y no quiero que te la lleves. Nada de lo que te he contado en este vídeo significa que los rangos sean un invento, ni tampoco que haya que ignorarlos. Sin referencias no hay una medicina posible. Un valor, aislado por sí solo, no te dice absolutamente nada. Un número necesita algo con lo que compararse para tener sentido, y ese algo necesariamente tiene que salir de lo que se ha observado en otras personas. No hay otra forma de construir una referencia. El problema nunca ha sido que existan los rangos. El problema es cómo se leen, porque se leen como si fueran una frontera, como si por debajo de esa línea estuvieras sano y por encima enfermo, como si fuera una puerta que separa dos mundos, y la realidad es que no es eso. Es simplemente una descripción estadística de dónde cae la mayoría de la gente sana. Y aquí quiero darte una distinción que te va a servir de verdad la próxima vez que te enfrentes a una analítica con un número en rojo. No es lo mismo un valor ligeramente fuera de rango, aislado en una persona que no tiene ningún síntoma, que un valor muy alterado. Y tampoco es lo mismo eso que varios valores distintos moviéndose juntos en una misma dirección y al mismo tiempo. Esa es la lectura que hace un buen médico cuando mira tu analítica. No mira una línea suelta y saca una conclusión. Él mira el conjunto, mira la magnitud, mira si hay coherencia entre varios valores o si es un dato aislado en medio de todo lo demás dentro de la normalidad. Y ahora, después de todo lo que hemos visto juntos en este vídeo, tú también puedes empezar a mirarlo así. Así es que hasta aquí ya sabes bastante. Sabes cómo se construyen los diferentes campos en tus analíticas, sabes que llevan un margen de error incorporado por diseño, antes incluso de que te saquen la sangre, y sabes que esa línea ni siquiera es la misma en todos los laboratorios ni en todos los países. Pero todavía te falta la pieza más importante de este vídeo, la que de verdad te va a cambiar cómo lees tu próxima analítica. Pero antes de dártela, quiero pararme un momento. Todo lo que te acabo de contar, el estudio de los 8 analizadores, la discrepancia entre el Reino Unido y Estados Unidos sobre la ecuación renal, la razón por la que la palabra normal desapareció de los laboratorios hace décadas, eso no estaba resumido en ningún sitio. He tenido que ir a buscar esa documentación una por una, leerla y verificar qué decía exactamente y que se corresponde con lo que te acabo de contar, porque en este canal yo no cito eso de un estudio dice. Lo que yo busco siempre es citar el estudio con nombre y con año, y si no lo tengo, no lo cito. Todo este trabajo tiene un coste real en tiempo, en horas de lectura, en desarrollo de guiones, en grabación y en edición, y es hacerlo así lo que hace posible que este canal siga siendo independiente, sin nadie diciéndome qué fórmula puedo cuestionar y cuál no. Si sientes que este vídeo te está dando algo que no habías visto en ningún otro sitio, que te está ayudando a mejorar la calidad de tu vida y sobre todo a entender cómo y qué puedes hacer para mejorarla, existe una forma de poder apoyar que este tipo de trabajo pueda seguir haciéndose y de ser tú mismo parte también de este desarrollo, haciéndote miembro del canal. Si puedes, si te es posible, con una pequeña aportación mensual. Y esto significa que formarás parte de una comunidad más cercana a la que podré dedicar más tiempo y más atención si surgen preguntas que merezcan una respuesta cuidadosa. Y significa también que podrás beneficiarte con condiciones especiales de algo que estoy construyendo poco a poco, una selección de recursos verificados de los que conozco la calidad y que en su momento ofreceré al conjunto de la comunidad. El enlace para hacerte miembro del canal lo tienes aquí debajo, en la descripción del vídeo. Y también una cosa importante, si ahora no puedes o no es el momento para ti para hacerte miembro del canal, no te preocupes. Este canal sigue siendo tuyo exactamente igual y yo seguiré esforzándome para hacerlo siempre lo mejor posible. Gracias y sigo adelante. Y aquí es donde este vídeo cambia de dirección. Ahora voy a hacer contigo un experimento mental, eso sí, va a ser corto. Piensa por un momento
en tu temperatura corporal. Si le preguntas a 10 personas sanas cuál es su temperatura normal, no todas te van a decir lo mismo. Una te dirá que 36,1, otra que 36,8 y otra que 37. Y las tres están perfectamente sanas. Ese es el rango de la población. Pero ahora piensa solo en ti. Tu temperatura medida 100 veces a lo largo de tu vida, en momentos en los que estás bien, se mueve en un margen muchísimo más estrecho que el de esas 10 personas juntas. Tú tienes tu propio número, tu propio punto de equilibrio. Y ese número apenas se mueve, aunque sea distinto al de la persona de al lado. Ahí tienes, sin darte cuenta, las dos caras de esa misma moneda que llevamos todo el vídeo mirando. Por un lado, cuánto varías tú de un día para otro. Y por otro, cuánto varía la gente entre sí. Y esto tiene un nombre en medicina de laboratorio, se llama el índice de individualidad. Y no es ni un concepto nuevo ni tampoco marginal. Lo formuló un estadístico llamado Eugene Harris. Y él pasó 28 años dirigiendo el Laboratorio de Estudios Aplicados de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, dedicado enteramente a una pregunta: ¿cómo interpretar mejor los datos del laboratorio? Antes de 1974 ya llevaba años haciendo justo lo que hemos hecho nosotros con la temperatura y con los pasos, pero con sangre de verdad. Reclutó a 68 personas sanas y les sacó sangre cada semana durante meses para medir cuánto variaba cada una de sí misma y cuánto variaban entre ellas. Y en 1974 puso ese razonamiento en una fórmula con un nombre propio, el índice de individualidad. Y desde entonces se usa así en la literatura científica de bioquímica clínica. Ahora voy con la idea despacio, porque merece la pena que te quede clara. Para cada sustancia que se mide en tu sangre existen dos tipos de variación completamente distintos. Cuánto te mueves tú de una analítica a otra cuando estás sano y cuánto se mueve la gente de una persona a otra. Y ahora vuelve un momento a tu temperatura. Tú, de una semana a otra, casi no te mueves, 36,4, 36,5, como mucho 36,6. Pero entre personas distintas el margen es mucho más ancho, de 36,1 a 37. Tú apenas te mueves, pero la gente entre sí se mueve mucho más que tú. Y aquí está el giro. Si divides cuánto te mueves tú entre cuánto se mueve la gente, obtienes un número, y ese número te dice algo muy concreto. Si para esa sustancia en concreto tiene más sentido compararte con la población o compararte contigo mismo. El propio Harris fijó una línea para ese número en el mismo trabajo de 1974. Él dijo que por debajo de 0,6 te conviene más compararte contigo mismo que con el resto de la población. Y con la temperatura ese número sale bajo, muy por debajo de ese 0,6, porque tú apenas te mueves comparado con lo mucho que varía la gente entre sí. Y ahí, meterte dentro del mismo saco junto con otros 100 desconocidos deja de tener sentido, porque en este caso lo que importa no es dónde caes tú dentro de esa fila de gente, es si tu temperatura se ha movido respecto de tu temperatura habitual. Pero hay sustancias donde pasa justo lo contrario. Piensa, por ejemplo, en cuántos pasos das tú cada día. Un día puedes dar 3.000 pasos y otro día puedes dar 12.000. Y eso es una diferencia de 9.000 pasos, solo tú, de un día para otro. Y ahora compara a la persona más sedentaria que conozcas con la más activa que conozcas. Y esa diferencia entre ellas dos probablemente tampoco es mucho mayor que la tuya de un día para otro. Es prácticamente la misma distancia. Ahí tienes una diferencia sustancial con respecto de la temperatura. Con la temperatura tú casi no te movías y la gente sí. Con los pasos tú te mueves tanto como se mueve la gente entre sí, y cuando pasa eso, el rango poblacional, el que hemos estado diseccionando en todo este vídeo, sí que te sirve
razonablemente bien. Pues bien, de nuevo, aquí detengámonos un momento, porque esta es la idea central de todo lo que viene ahora. Hay sustancias en tu sangre para las que el rango poblacional es la herramienta correcta, y hay otras para las que esa misma herramienta, aplicada con la mejor intención, te está dando una información pobre, porque te está comparando con el grupo equivocado. Y lo que vamos a ver ahora es que 2 de los casos que ya conoces de esta serie, 2 de los 6 que abrimos en el vídeo anterior, están precisamente en ese segundo grupo. Vamos con el primer caso, y es uno que ya conoces bien por lo que te he comentado en esta serie, la creatinina, la que alimenta el cálculo del filtrado glomerular, la cifra con la que se diagnostica una enfermedad renal crónica de la que te he hablado en el vídeo anterior. ¿Te acuerdas del caso de la temperatura? Ahí tú apenas te movías y la gente entre sí se movía mucho más. Pues con la creatinina pasa exactamente lo mismo y de forma además todavía más extrema. Ali y su equipo lo pusieron en cifras en 2023 con 730 adultos sanos de Bangladesh. Hicieron con la creatinina exactamente lo mismo que acabamos de hacer con la temperatura. Midieron cuánto se mueve una persona sana de una analítica a otra y midieron cuánto varía la creatinina entre personas distintas y dividieron una cifra entre la otra. El resultado fue 0,22. Recuerda ese 0,6 que fijó Harris, el mismo del que te hablé con la temperatura. La creatinina no solo está por debajo, es una de las más bajas de todo lo que se mide habitualmente en sangre, más baja incluso que la temperatura. Y eso, traducido a lo que significa de verdad, es que tú te mueves muy poco en tu propia creatinina de una analítica a otra, mucho menos de lo que varía entre tú y cualquier otra persona sana de tu edad y sexo. Es exactamente el mismo patrón que la temperatura. Así es que compararte con el rango general de la población te da mucha menos información que comparar tu resultado con los tuyos anteriores. Y el segundo caso es todavía más directo para ti, porque es la cifra que probablemente más veces has mirado con preocupación en tu vida: el colesterol LDL. Zirtz, Absi y Erkar lo confirmaron en 2025 en la revista escandinava de Química Clínica. Ellos siguieron a 26 personas sanas durante 10 semanas, comparando el LDL medido de una forma directa con el calculado por Friedewald y con el calculado por Martin Hopkins. Las 3 versiones del LDL mostraron una individualidad marcada, por debajo de ese umbral de 0,6, además del que te hablaba hace un momento. Y piénsalo con todo lo que ya sabes de este vídeo y del anterior. Hablamos del LDL, al que la gran mayoría de la gente llama todavía el colesterol malo, aunque tú ya sabes, porque lo vimos en un vídeo sobre el colesterol dedicado a eso en particular, que esa etiqueta de malo no se corresponde con la realidad. Pero es sin duda la cifra que muchas veces habrás mirado con preocupación al leer tus analíticas. Hoy ya sabes 2 cosas sobre ella. La primera la conociste en el vídeo anterior, que en la mayoría de los casos no se mide de una forma directa. Se calcula con una fórmula ajustada en función de los resultados que se obtuvieron en 1972 de 448 personas. Y la segunda, la que acabas de conocer hoy, que ese número que te dan calculado, es decir, no medido, resulta que tiene una variación entre personas mucho mayor que la variación que tú mismo tienes. Y eso es así año tras año cuando te repites el análisis. Es decir, a la hora de leer tu resultado respecto de ese supuestamente colesterol malo, te encuentras con 2 capas de imprecisión apiladas una encima de la otra, la del cálculo y la de comparar tu resultado con el grupo equivocado. Y aquí tienes la pregunta que le da la vuelta a todo. Si tu creatinina o tu LDL te salen ligeramente por encima del rango una sola vez, ¿qué es más fiable? ¿Que te compares con 100 desconocidos o que te compares contigo mismo, con tu propio historial?
La ciencia de laboratorio desde hace 50 años tiene una respuesta clara para casos como estos, y es la que te voy a dar ahora. Así es que ya sabes que existen sustancias como la creatinina o el LDL, donde compararte contigo mismo tiene más sentido que compararte con la población. Pero, ¿cómo se hace eso en la práctica sin ser tú un investigador de un laboratorio? Y aquí es donde entra la herramienta, y tiene un nombre técnico, pero antes de dártelo quiero que lo entiendas con una imagen sencilla. Tú imagina que subes a la misma báscula en el mismo baño todos los lunes por la mañana. Si un lunes marcas 70,2 y el siguiente marcas 70,4, tú seguramente no sales corriendo a preocuparte, porque sabes que la aguja se mueve un poco de un día para otro, aunque tu peso real no haya cambiado nada. Hay lo que se llama un margen normal de ruido, pero si un lunes marcas 70 y el siguiente marca 76, ahí ya sabes que ha pasado algo real, porque el salto es mucho mayor que el ruido habitual de tu propia báscula. Con tu sangre pasa exactamente lo mismo, y la ciencia de laboratorio le ha puesto un nombre a ese margen normal de ruido que puedes esperar entre dos analíticas tuyas, aunque tu cuerpo no haya cambiado en absoluto, y eso se llama valor de cambio de referencia. Es literalmente el salto mínimo entre dos resultados tuyos que ya no se puede explicar por el ruido habitual del método de laboratorio ni por tu propia variación normal de un día para otro. Si el salto entre dos analíticas tuyas es menor que ese valor, probablemente no ha pasado nada. Es solo la aguja de tu propia báscula moviéndose un poco. Pero si el salto es mayor, ahí sí algo real se ha movido en ti. Y ahora fíjate en la diferencia con todo lo que hemos hablado hasta ahora en este vídeo. El rango de referencia poblacional te compara con 100 desconocidos medidos una sola vez. El valor de cambio de referencia te compara contigo mismo, medido varias veces a lo largo del tiempo. No son herramientas rivales, son herramientas distintas para preguntas distintas. El rango poblacional te sirve para una primera foto cuando todavía no tienes un historial propio, pero en cuanto tú ya tienes 2 o 3 analíticas tuyas repetidas, y especialmente si hablamos de algo como tu creatinina o tu LDL, lo que de verdad merece tu atención no es si estás dentro o fuera de esa foto poblacional, es si te has movido respecto a tu propio punto de partida. Y esto no es una idea mía, esto es exactamente lo que reconocen los propios estudios de variación biológica que verificamos para este vídeo, para las sustancias con individualidad marcada como el LDL o la creatinina. Comparar tus resultados en series unos con otros da una información más fiable que comparar un único resultado con el rango de la población. Ahora bien, calcular el valor de cambio de referencia exacto con todas sus cifras decimales requiere datos de laboratorio que tu médico o tu bioquímico tienen, pero que tú en tu analítica normalmente no vas a encontrar impresos. Lo que sí puedes hacer, y lo puedes hacer tú sin necesidad de ninguna fórmula, es lo siguiente: guardar tus analíticas, todas. No solo mirarlas y archivarlas, sino guardarlas, ordenadas, para poder compararlas entre sí. Y cuando veas un valor marcado, antes de preocuparte, hazte la pregunta correcta: ¿es esto distinto a lo que yo habitualmente suelo tener? Y no te preguntes: ¿esto es distinto a lo que tiene la mayoría de la gente? Esa pregunta tan simple es la que separa a alguien que entiende su propia analítica de alguien que solo mira un semáforo en rojo y se asusta. Así es que aquí tienes algo que puedes hacer si este vídeo te ha parecido útil. La próxima vez que te hagas una analítica, o la próxima vez que la tengas delante, vas a mirarla de una forma completamente distinta a como la mirabas hace media hora. Ahora sabes que ese rango de referencia no es una frontera entre estar sano y estar enfermo. Es un acuerdo estadístico construido dejando fuera por diseño a 1 de cada 20 resultados de gente
perfectamente sana. Y también sabes que con 20 campos en tu analítica, la probabilidad de que salga algo marcado sin que te pase nada es de casi 2 de cada 3. Y sabes que ese mismo rango cambia según el aparato, según el laboratorio y según el país. Pero eso no es todo. También sabes que la palabra normal desapareció hace décadas del vocabulario oficial precisamente porque nadie se atrevía ya a sostenerla. Y sobre todo, te vas a llevar la pieza nueva de este vídeo. Vas a saber que hay sustancias como tu creatinina o tu LDL, donde compararte con 100 desconocidos es una herramienta débil, y donde lo que de verdad importa es otra cosa, compararte contigo mismo a lo largo del tiempo. La acción de 30 minutos es esta. Busca tus últimas analíticas, todas las que tengas guardadas, y ponlas una al lado de otra. No mires solo si algún valor está en rojo. Mira si ese valor se ha movido respecto al tuyo anterior. Y si nunca has guardado tus analíticas ordenadas, hazlo a partir de hoy. Es el único material que necesitas para empezar a compararte contigo mismo en lugar de con la estadística. Y este es un ejercicio de 30 minutos y cambia por completo la forma en que vas a mirar esas analíticas la próxima vez. Y aquí te dejo la pregunta que abre el siguiente capítulo de esta serie. Ya sabes de dónde sale la línea de tu laboratorio, el campo que describe, el intervalo de referencia, el que te dice si tu resultado está dentro o fuera de lo que se considera normal en la población. Y ya sabes cuándo esa línea te sirve y cuándo lo que te conviene es compararte contigo mismo. Pero esa línea del laboratorio no es la única que existe. Hay otra línea distinta, y esta no la pone tu laboratorio, la fija un comité de expertos convocado por una sociedad médica y publicada en un documento técnico que casi seguramente nunca has leído. Y esa segunda línea es la que de verdad importa el día que vas a la consulta, porque es la que decide si tu médico te receta un tratamiento o te dice que todo está bien. ¿Y quién se sienta en ese comité? Te voy a dar un anticipo antes de despedirme. En una de las guías de colesterol más influyentes del mundo, publicada hace poco más de una década, 8 de los 15 expertos que la firmaron tenían vínculos con alguna farmacéutica. Y esa cifra sola todavía no te dice si eso es tan grave como suena o si no lo es tanto. Pues bien, esto con todos sus matices es lo que voy a diseccionar contigo en mi próximo vídeo de esta misma serie sobre las analíticas. Como te digo siempre, adelante, siempre adelante. Y te leo en comentarios.